Estamos hoy inaugurando un nuevo programa en el marco del Tendencias 21 que se va a denominar Visión Geopolítica. La idea de este programa es abordar los temas de actualidad internacional más candentes en cada momento, con seriedad, con rigor, con detalle, con profesionalidad, y para ello contaremos con los mejores especialistas en cada uno de los temas. Lo vamos a hacer desde una perspectiva holística, ecléctica y librepensadora, porque lo que tratamos es de que cada uno, desde sus distintas perspectivas, aborde estos temas con libertad absoluta, diciendo lo que realmente considera que es la verdad, que muchas veces se oculta detrás de estos temas, algunos tan sensibles y, por supuesto, que a todos nos afectan. Hay que pensar que en este mundo internacional no hay nada que suceda en ninguna parte del mundo que no tenga una repercusión prácticamente en el resto del planeta. Y por eso pensamos que los ciudadanos deben estar bien informados, mucho más allá de los pequeños detalles que puedan tener mayor eco mediático, para desde esa profundidad que puedan sobre todo obtener su propia valoración. Nosotros vamos a intentar aportar análisis, aportar datos, pero la conclusión final, el análisis final, solamente lo van a poder hacer ustedes, los espectadores. Para este primer programa, con el que comenzamos esta serie de Visión Geopolítica, vamos a tocar un tema, un país muy importante para toda la Unión Europea y especialmente para España, que es Egipto. Vamos a ver cuál es el contexto actual de la situación en Egipto y las implicaciones geopolíticas que esta situación tiene, como digo, no solamente para África, no solamente para Oriente Medio, sino también para Europa y especialmente para España. Para abordarlo, como decía, con el rigor máximo, vamos a contar con dos máximos especialistas de primer nivel y vamos a comenzar con el doctor Carlos Echevarría Jesús. Es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid y desde el año 2000 hasta la actualidad es profesor de Relaciones Internacionales en la UNED, la Universidad a Distancia. Es analista, conferenciante y profesor en diversos medios y otros foros sobre cuestiones de seguridad y defensa y estudios de área Mediterráneo, Oriente Medio, África subsahariana, Cáucaso y Asia Central, Islam e islamismo. Se puede destacar de su dilatada carrera su colaboración con el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional, con la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas, con la Escuela de Guerra del Ejército de Tierra, con el Instituto Español de Estudios Estratégicos, la Escuela Diplomática, el Grupo Atenea, el Grupo de Estudios Estratégicos, el Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado y el Colegio de Defensa de la OTAN. Desde 2003 es subdirector de la Unidad de Investigación en Seguridad y Cooperación Internacional de la Universidad Complutense de Madrid. Ha publicado multitud de artículos sobre los temas de su especialidad. Pero mucho más allá de lo que dice su currículum, el profesor Carlos Echevarría es un verdadero experto en estos temas, los cuales aborda con el máximo rigor y seriedad, sin lugar a dudas, y por eso es por lo que contamos hoy con su presencia. Además, también contamos con el coronel Emilio Sánchez de Rojas, coronel de Artillería, diplomado de Estado Mayor e investigador del Instituto Español de Estudios Estratégicos. Fue jefe del Departamento de Investigación y Análisis de la Escuela de Altos Estudios de la Defensa del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional y del Departamento de Estrategia de la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas. Ha dedicado los empleos de teniente coronel y coronel a la estrategia y las relaciones internacionales. Es máster en estudios sobre terrorismo por la Universidad Internacional de La Rioja, estando finalizando actualmente sus estudios doctorales sobre el mismo tema en la Universidad Alfonso X el Sabio. Es profesor invitado en numerosos máster y grados en más de 20 universidades españolas y en la Academia de la Policía Nacional. También ha impartido conferencias en varios países, destacando 2 cursos sobre geopolítica en Montevideo, Uruguay. Ha participado en 3 operaciones de mantenimiento de la paz y ha estado destinado como consejero de defensa en la misión permanente ante la OSCE en Viena y algo muy importante y muy relevante para el tema que hoy nos ocupa, fue agregado de defensa nada más y nada menos que en el Cairo. Así que si alguien conoce perfectamente la situación en Egipto, sin duda es el coronel Emilio Sánchez de Rojas. A ambos dos, bienvenidos y muchas gracias por participar. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias. La primera pregunta que habría que hacerse en el contexto actual en Egipto es que, como sabemos, un general, al-Sisi, el 3 de julio de 2013 da un golpe de Estado y expulsa del poder ni más ni menos que a los hermanos musulmanes. Pero es que es mucho más que los hermanos musulmanes. Es que era el primer gobierno
que se había elegido democráticamente mediante unas elecciones limpias en Egipto. Curiosamente, prácticamente no hubo reacciones internacionales contra este golpe de Estado. En algunos casos fueron muy tenues y en otros ni siquiera existieron. Lo primero que hay que plantearse, si no es una gran hipocresía por parte de los países occidentales, de estas democracias que tanto presumen de esos valores y principios democráticos, el aceptar de esta manera un golpe de Estado militar, al estilo de épocas pasadas, el peor estilo de épocas pasadas, y si acaso no tiene también mucho que ver la seguridad de Israel a la hora de haber expulsado del poder a los hermanos musulmanes y aceptar un golpe militar probablemente mucho más afín a las necesidades de seguridad de Israel. ¿Usted qué opina, profesor? Bueno, pues después de felicitarte y darte la enhorabuena, amigo Pedro, por este programa y decirte que es un honor y un placer el poder contribuir al mismo, entro en materia. Yo creo que, aparte de esa dimensión que has planteado para contextualizar la pregunta e ir abundando en una aproximación a la respuesta, yo creo que nuestros televidentes deben de tener también en cuenta, y no es una forma de escaparme de una respuesta que puede parecer a priori difícil, pero no olvidemos que efectivamente esos hermanos musulmanes, la marca política, las siglas que hicieron de ese movimiento una herramienta más para entrar en un proceso democrático que arranca con las revueltas árabes y en concreto con las revueltas en Egipto, ese grupo, ese movimiento ha tenido efectivamente una experiencia de ejercicio del poder durante algo más de un año, que hay que tener en cuenta para explicar, que no necesariamente para justificar, esa interrupción de ese proceso, que es lo que supuso la acción del mariscal al-Sisi el día 3 de julio de 2013. Recordemos que el contexto es importante, recordemos que la guerra de Siria no hacía sino agravarse conforme pasaban esos meses y ese año de ejercicio del poder por parte de Mursi, y que Mursi, como buen islamista, lo que en ese año trató de hacer, quemando etapas cada vez de una forma más rápida y más ambiciosa, fue de aplicar el programa de los hermanos musulmanes a la política. Eso, en términos de inestabilidad del país y de la región, es importante que lo tengamos en cuenta. No olvidemos que Mursi, en el momento en el que fue destituido, en el momento que fue apartado del poder, era un hombre que había quemado muchas etapas en términos de un planteamiento contra el régimen de Bashar al-Assad y de la conformación de un bloque suní, de un frente, en términos agresivos y de injerencia, contra ese régimen. No olvidemos también que el islamismo radical, porque Mursi algunos lo califican, y a los hermanos musulmanes, de islamistas moderados, pero no olvidemos que junto a ellos el islamismo radical medró en los meses de ejercicio del poder de los hermanos musulmanes, no solo en la península del Sinaí, donde ya estaba, sino mucho más lejos. Y no olvidemos tampoco que, mirando hacia el oeste, Libia ya estaba en un proceso de desmoronamiento del Estado y de la sociedad. Por tanto, si se toma una decisión tan dramática y si, como dices muy bien, Occidente y no solo Occidente miran hacia otro lado, también es importante que en términos de explicación, para completar la fotografía, veamos todos esos elementos en términos de desestabilización de un Estado tan importante que lo era y que lo seguirá siendo como es Egipto. Muy bien, muchísimas gracias. Tras ese golpe de Estado que estábamos hablando, Estados Unidos frenó la ayuda militar a Egipto, pero en cambio la ha reanudado el pasado mes de febrero. Volvemos a lo mismo, ¿tiene alguna lógica pensando que Estados Unidos es el exportador por excelencia de la democracia en el mundo? La primera pregunta. Nos encontramos ante otro caso flagrante, como también ha pasado en Tailandia, de hipocresía geopolítica, es decir, cuando hay interés, la democracia pasa a un segundo orden, siempre y cuando se mantenga una estabilidad o se garanticen los intereses de otras grandes potencias. ¿Y cómo es posible, vuelvo a insistir, que un país como Estados Unidos permita la existencia de esta dictadura en la que no existe, por ejemplo, el más elemental de los derechos democráticos, como es la libertad de prensa? ¿Usted qué opina, coronel? Bueno, pues muchísimas gracias. Me sumo a la felicitación del profesor Echeverría que te ha hecho y me sumo también a todo lo que ha dicho, es decir, es perfectamente asumible todo lo que ha dicho. Quiero explicar pequeños factores. El primero es que al-Sisi es nombrado ministro de Defensa precisamente por Mursi, tras dar su propio golpe
contra el auténtico poder de Egipto. Todo el que haya conocido Egipto sabe que hay tres poderes, históricamente, tres poderes que han sido el poder militar, la policía que viene después y el partido. Y de ese triángulo, inicialmente el sucesor que iba a ser natural de Mubarak, es decir, Gamal Mubarak, trató de quitar de en medio el poder militar. El poder militar es el único poder reconocido y popular, reconocido por todos los egipcios. En las últimas encuestas que se realizaron, justo antes y después de calificado como golpe de Estado, y la popularidad de las Fuerzas Armadas pasó de un 93.2% antes del golpe a un 93.5%, incluyendo los islamistas. Es decir, que hay que meterse un poco también en el cuerpo de los egipcios. Segundo, cuando decimos que hemos mirado para otro lado, hay que ver también la posición que adoptó, siguiendo los consejos de la entonces embajadora, la señora Patterson, que después ahora es secretaria de Estado adjunta para Asuntos de Oriente Medio, estuvo a punto de hacer desaparecer inicialmente en su tiempo de embajadora Pakistán, y estuvo a punto de hacer desaparecer Egipto en su tiempo de embajadora, y ella fue la que propició que Estados Unidos optara entre los dos posibles poderes por el poder de los hermanos musulmanes. Como ha dicho perfectamente claramente el profesor Echeverría, el año que tuvo Mursi para cumplir con lo que había prometido, en ese año no cumplió con nada. Y continuó con las mismas prácticas que habían tenido los presidentes anteriores, con lo cual pues realmente no hubo un cambio. Sin embargo, Estados Unidos no apoyó directamente ese golpe, es más, de alguna forma se opuso a él y se encontró con una situación, vino amenazando, es decir, hubo unas amenazas. Secretario de Estado, hubo unas amenazas de decir, te vamos a retirar de ayuda militar. ¿Qué es lo que hizo el señor al-Sisi? Se fue a Moscú. Y dice, no tendré tus aviones, no tendré tus F-15, pero tendré los aviones rusos. Y vino con los aviones rusos. Y llamó al embajador americano y se lo comentó. Dice, por cierto, tenemos pendiente los Apaches. Y vino inmediatamente el secretario de Estado americano para decir que los Apaches estaban garantizados. Estaba perdiendo por unas políticas claramente erróneas Estados Unidos a su principal socio en Oriente Medio. Tiene dos socios nada más, que son Jordania y que son Egipto, que son los únicos que han reconocido, naturalmente, aparte de Israel. Hermanos Musulmanes había aceptado la aplicación de los acuerdos de Camp Davis, con lo cual eso aparentemente no estaba en peligro, pero no dejaba de apoyar a Hamas, que es el principal enemigo de Israel. Es decir, la situación era compleja. ¿Se ha recuperado el tradicional doble estándar americano en la zona? Sí. Sí, pero es una solución pragmática, porque lo que no se puede perder después de la situación que tenemos en Siria, la situación que tenemos en Libia, la situación que tenemos en el Líbano, la situación que tenemos en Yemen, si además el gran punto de estabilidad, el pivote geopolítico de estabilidad que es Egipto, entra en peligro. Ojo que aquí los experimentos con gaseosa, hay un doble estándar, indudablemente. Aquí prevalecen los intereses de seguridad americanos sobre los valores que se han venido propagando, sin duda ninguna. Se mantiene. Muchas gracias, coronel. Abundando en eso, no solamente en Estados Unidos, hablando de aviones, Francia ha firmado recientemente un contrato por más de 5.000 millones de euros, entre otras cosas, para vender 24 aviones Rafale. Quiere decir que efectivamente un país como Francia, que ahora, por ejemplo, para intervenir en Siria, está diciendo que va a intervenir, además alegando, que luego hablaremos, legítima defensa, también para restaurar o instaurar una democracia real en Siria. Quiere decir que en unos casos se actúa para instaurar esa democracia y en otros casos se actúa alguna vez en contra de esa democracia cuando parece ser que los elegidos democráticamente no son los más aceptables. Bien, pero fíjese, como usted bien decía, profesor, los hermanos musulmanes inicialmente rechazan la violencia, por lo menos ese es su planteamiento oficial. Pero claro, actualmente lo que están haciendo es un paso intermedio, yo diría, entre la no violencia y la violencia, que es, por ejemplo, cortando carreteras, incendiando edificios oficiales, en cierta medida para intentar resquebrajar aún más la delicada economía de Egipto. Pero yo le pregunto, dada la represión a la que al-Sisi les está sometiendo, a los hermanos musulmanes, ¿llegará un momento que desemboque su actuación en puros actos de terrorismo? Replicando un poco, ¿no podemos a lo mejor ir a replicar
lo que pasó en Argelia, que usted lo conoce perfectamente, en los años 90, de ese Frente Islámico de Salvación, que también es expulsado del poder, se convierte en el grupo islámico armado, posteriormente grupo salafista para la predicación y el combate, y evidentemente entran en un conflicto asimétrico, abierto, con actos de terrorismo prácticamente a diario. ¿Puede ser ese el futuro que vamos a ver en Egipto con los hermanos musulmanes? Bueno, efectivamente, haciendo un símil con lo que sucedió en Argelia ya por 1991, efectivamente podemos hablar dentro del mundo islamista, de cómo algunas corrientes, algunos movimientos, algunos actores se han transformado en un momento dado en fuerzas políticas, una fuerza política más para aprovechar una coyuntura en términos de proceso democrático y llegar al poder. Pero esto se puede hacer sin perder de vista la naturaleza del actor islamista. ¿En qué sentido? En el de que los hermanos musulmanes, por ejemplo, y estoy hablando de algo que conoce mucho mejor nuestro buen amigo Emilio, desde que nacen en 1928 hasta hoy, han tenido derroteros complejos, pero indudablemente han convivido y animado la violencia en determinados momentos. Es decir, que no es porque en un momento dado dicen nos transformamos aprovechando el caos de las revueltas árabes en un partido político, lo primero que decimos es no a la violencia y que hay un antes y un después, en absoluto. Ni el FIS en Argelia hizo eso, ni los hermanos musulmanes en Egipto han hecho eso. De hecho, el islamismo, más o menos moderado, y esto da para otro programa u otros programas, digamos que convive, coexiste con las corrientes más radicales. Y es importante ver cómo gestiona eso y sobre todo Mursi, cuando llega al poder, cómo gestiona esto. No olvidemos además que Mursi llega al poder y que el segundo partido es también islamista, porque son los salafistas de Al-Nur, y que en un momento dado en Egipto, del Egipto del Mubarak al Egipto democrático, nos encontramos con un parlamento donde más del 70% de los escaños están en manos de islamistas. La gestión de la violencia dentro y fuera de Egipto por parte de Mursi no fue en absoluto responsable, digamos que siendo coherente con eso de no a la violencia. En Egipto no acabó con ella, es más, se hizo más fuerte. ¿Por qué? Pues porque para que un islamista moderado reprima a un islamista radical, realmente esto no es tan fácil. De hecho, hay muchas contradicciones. Pero es que no olvidemos que Mursi aprovechó también su estancia en el poder en un país tan importante como es Egipto para dinamizar frentes de combate y en este caso el caso de Siria. Correcto. Cuando en Egipto tenemos a Mursi pero también tenemos al Qaradawi emitiendo fatuas para que se mate a todos aquellos que tuvieran algo que ver con Gaddafi y su entorno, o para que se emitan fatuas y se creen frentes islamistas para derrocar a Bashar al-Assad, no estamos hablando de un régimen democrático y de un régimen democrático en términos de construcción de una estabilidad regional. Estamos hablando de un elemento desestabilizador importantísimo. Y además, algo que no respondí a la primera pregunta y que aprovecho ahora. Es verdad que Mursi, como jefe de Estado, a regañadientes dijo aquello de sí, respetaremos los tratados de Camp David, pero a regañadientes. No olvidemos que en el Egipto de Mursi se asalta la embajada de Israel en el Cairo, y no olvidemos que él en el Sinaí, aparte de que no acaba con los yihadistas, que hoy ya son una provincia del Estado Islámico, pero que ya eran Al-Qaeda más los beduinos y demás, la frontera con Israel y con Gaza no solo no la garantiza, sino que genera más caos del que ya había. Ha abierto usted una brecha muy interesante, que es la de la relación de los hermanos musulmanes con Siria. Efectivamente, Mursi en su momento llegó a hacer un llamamiento a la yihad global para que actuara en Siria. ¿Cuál cree usted que ha sido en verdad la participación de los hermanos musulmanes, tanto ha sido como es en Siria, en el contexto sirio? Bueno, en Siria yo recuerdo muy bien que cuando estallaron las revueltas, unas más para algunos, un cántico democrático para acabar con Bashar al-Assad, yo recordaba, y lo sigo haciendo, que la oposición por antonomasia al régimen de Hafez al-Assad y luego de su hijo eran los hermanos musulmanes sirios. Y cuando digo los hermanos musulmanes sirios, insisto en ello, porque hay quien cree que los hermanos musulmanes, allá por donde se muevan, son un grupo relativamente pacífico, sea Jordania, sea Egipto. No, los hermanos musulmanes en los años 80 intentaron acabar violentamente con el régimen de Hafez al-Assad. Recibieron una respuesta dura como la que han recibido ahora las revueltas en Siria. El problema es que en el despiste generalizado, en el que ahí también entra Estados Unidos, Occidente, Arabia Saudí, Turquía, etc.,
Mursi fue un peón importantísimo para conformar ese bloque que pretendía derrocar a Bashar al-Assad y que pretendía también, ¿por qué no?, construir en la Libia post-Gaddafi un Estado islámico. Es, por tanto, importante que recordemos eso, que esos hermanos musulmanes, esa legitimidad democrática que le dieron las urnas, todo eso es cierto, pero tenemos que desmenuzar y analizar los actores en liza. No por convertirse en partido político son un actor componedor y pacífico. Correcto. Coronel, ya para terminar con el tema de los hermanos musulmanes, teniendo en cuenta que algunos de los principios que defienden tanto los hermanos musulmanes como Al-Qaeda son plenamente coincidentes, empezando por la instauración de un califato inicialmente regional que podría extenderse al resto del mundo, o por ejemplo la famosa frase de los hermanos musulmanes, uno de sus principios, que es que el Islam es la solución para cualquier sociedad, incluso para regir toda la vida, incluso privada, de las personas. ¿Cree usted que esto puede llevar en el futuro a una colaboración íntima de los hermanos musulmanes y Al-Qaeda, o por el contrario, van a seguir estando enfrentados precisamente porque comparten finalidad? Bueno, excelente pregunta, tengo que decirlo, y sí, es muy de actualidad lo que estamos viendo en estos momentos. La finalidad es la misma, y resalto lo que ya ha dicho el profesor Echeverría, de que Hermanos Musulmanes tiene una rama, la sección especial, ya en la época del fundador, en la época de Albana, y que hay un grupo que intentó en su momento derrocar en el 1900, el famoso grupo 1965, que intentó derrocar a Nasser, y que dio lugar al ahorcamiento del principal ideólogo de la violencia, que es Sayed Qutb, era el segundo ideólogo después de Albana de Hermanos Musulmanes. Y la radicalización de todos los movimientos y su conversión en movimientos islamistas, militantes o terroristas, todos ellos, inicialmente, todos ellos proceden de hermanos musulmanes, ramas desgajadas. Hermanos musulmanes opta, con Judaibi, con el segundo líder de hermanos musulmanes, tras la muerte de Hassan al-Banna, opta por una vía de colaboración. Los fines son los mismos, el Estado Islámico, los métodos no son los mismos. Al-Qaeda no ve con especial simpatía, a hermanos musulmanes, pero Al-Qaeda, lo mismo que hermanos musulmanes, aprovechan la situación. Es decir, si es necesario se colabora. Es el famoso dicho que es beduino, es decir, yo contra mi hermano, Al-Qaeda contra hermanos musulmanes, pero mi hermano y yo contra mi primo, contra los chiitas si es necesario, y mi hermano, mi primo y yo contra el extranjero, otras religiones, de libro, etc. Es decir, que no se puede descartar la colaboración, pero inicialmente tampoco hay que dar por hecho que existe esa colaboración. Lo cual no significa que haya una radicalización dentro de Sinaí que tenga de alguna forma una forma o un modo de financiación. Se hablaba de Al-Sadr, uno de los grandes líderes actuales, como uno de los creadores o financiadores de Ansar Jerusalén, Ansar Beit Magdes, que después se ha convertido, que dependía en su momento, estaba relacionado en su momento con Al-Qaeda, y que después ha pasado a convertirse en la wilaya o provincia de Estado Islámico en el Sinaí. Es decir, no es una relación tradicional, no se ven con especial simpatía, por lo tanto hay que esperar que las trayectorias en condiciones normales sean diferentes. El objetivo sí es el mismo, y si para favorecer la consecución de ese objetivo se puede colaborar, van a colaborar, no tenga menor duda. Muchas gracias. Algo que yo creo que hoy en día es de plena actualidad. ¿Y cuál va a ser la relación, o cuál es la relación, profesor, entre estos estados musulmanes, hermanos musulmanes, y el Estado Islámico? Todos sabemos que hay quien confunde estas acciones terroristas que se están produciendo en la península del Sinaí y considera que son acciones de los hermanos musulmanes. Usted sabe perfectamente que no, son unos grupos que han mostrado su lealtad al Estado Islámico. ¿Van a ser los hermanos musulmanes los que expulsen a estos grupos de lo que consideran su propio territorio, o al contrario, el Estado Islámico va a seguir ampliando su zona, expandiéndose dentro de Egipto? ¿Cómo ve usted esta situación? Bueno, pues es una situación extremadamente confusa, y no respondo así a priori para escaparme de un análisis más elaborado. ¿Por qué? Porque en la línea de lo que acaba de analizar el coronel Sánchez de Rojas, la interrelación entre estos grupos, aunque estén cargados de contradicciones entre ellos,
es una realidad. Pensemos que hoy el gran divorcio para algunos entre Al-Qaeda y el Estado Islámico es un tema de moda. Muchos lo dan por hecho. ¿Por qué? Pues porque tienen que reñir necesariamente, porque son dos modelos con ciertas diferencias, porque son... Bueno, vamos a ver, ojo, porque lo que hay que hacer es bajar al terreno. Y eso me lleva a responder a lo que se me ha preguntado, no escaparme. Hermanos musulmanes y grupos más radicalizados. En los campos de batalla ahora abiertos, sea en Siria, sea con una entidad menor en Egipto, sea con una entidad mayor en Libia, son campos de batalla en los que las contradicciones están servidas. Las contradicciones, las grandes, estamos nosotros inmersos de lleno, porque si no, que alguien nos explique cómo es posible que de un día a otro dirigentes nuestros defiendan el derrocamiento de Bashar y al día siguiente la negociación con, bien, o que Irán sea nuestro aliado en un esfuerzo necesario contra el Estado Islámico. Es decir, esas contradicciones, los kurdos, Turquía, etcétera, están servidos. Pero en el mundo del islamismo más o menos radicalizado, que la pregunta va por ahí, las contradicciones son las mismas. Hamás, por ejemplo, ha sido históricamente condenado por Al-Qaeda. ¿Por qué? Pues porque Hamás, aparte de que ha pasado por las urnas, como los hermanos musulmanes, tiene una ambición, digamos que, ridícula. Construir un Estado Islámico en la Palestina histórica, cuando la ambición debe de ser construir el califato a escala global. Pero eso no impide que cada vez que Hamás actúa, sus actuaciones contra los judíos, contra los israelíes, sean glorificados en el altar yihadista. Eso no impide que en las fronteras del Sinaí con la Franja de Gaza, explicar lo que ahí viene ocurriendo y va a seguir ocurriendo, no se explica en blanco y negro. Y evidentemente los hermanos musulmanes que han sido condenados por al-Zawahiri, que procede de ellos, el emir de Al-Qaeda, lo han sido, ¿por qué? Pues porque han pasado por las urnas, como los islamistas que han pasado por las urnas en Libia. Pero luego a la hora de la verdad, cuando hay que pelear contra el tercer enemigo, el enemigo de los dos, se hace sin ningún problema. Muchas gracias, profesor. Coronel, un tema muy importante. ¿Por qué a Egipto le preocupa tanto la situación absolutamente caótica que se vive en Libia? Más allá de porque son vecinos inmediatos, ¿y qué acciones va a tomar, en su opinión, Egipto para evitar que esa violencia tan extrema que se está produciendo en Libia se expanda a su propio territorio? Bueno, excelente pregunta de nuevo, y nada fácil, pero sí se puede contestar. Sí que preocupa mucho a Egipto lo que pasa en Libia. Y las interferencias entre Egipto y Libia son tradicionales, vienen ya desde la época después de la muerte de Nasser, ya con las famosas acciones que hubo antes de los atentados terroristas que dieron lugar, especialmente el fallecimiento de Anwar el-Sadat. Siempre se acusó desde el principio, como primeros grupos se acusaba de que la mano libia estaba detrás, que Gaddafi estaba detrás de esos grupos. ¿Será verdad o no será verdad? Pero es cierto que Gaddafi era un nasserista tardío, pero muy convencido. Y Anwar el-Sadat había cambiado toda la política. Y si uno conoce, uno mira lo que es la frontera que hay en el desierto libio, entre Libia y Egipto, es una frontera porosa, es una frontera indefendible. Todos los tráficos, no todos, pero una gran parte de los tráficos están pasando por Sudán para llegar a Egipto, desde tráficos de armas, me refiero, de armas, y estamos hablando ya se están apareciendo. La Guigaya del Sinaí ya ha disparado un misil contra un barco egipcio, es decir, estamos hablando de armas ya sofisticadas, están viniendo desde Libia. Y le preocupa y mucho. Y la estabilidad de Libia va a significar la posibilidad de una intervención. No se puede descartar, es poco probable. No quiere, Al-Sisi no quiere entrar. Al-Sisi le han pedido a Arabia Saudita, le pidió que interviniera, que el ejército egipcio interviniera en Yemen, y dijo que no, porque tiene una experiencia muy negativa de su primera intervención en la época de Nasser en Yemen, justo antes de la guerra del 67, de la guerra de los 6 días. Bueno, eso me da pie también a preguntarle al profesor, parece que sí que está actuando en Yemen el Egipto, en cierta medida, en esa coalición formada por Arabia Saudí, también según algunos totalmente contraria al derecho internacional, en el que se están produciendo víctimas civiles todos los días que parece que no preocupan excesivamente a la opinión pública mundial. Y claro, hay quien dice que la explicación es bien sencilla. Arabia Saudí, aunque no solamente Arabia Saudí, también otros países del Golfo,
primero apoyaron el golpe de Estado de Al-Sisi, quizá por ese enfrentamiento que usted comentaba antes con los hermanos musulmanes, les han dotado de miles de millones de dólares, entre otras cosas, para sostener el país, sostener a Egipto, estos países del Golfo, y parece ser que a Egipto no le queda más remedio, o no le va a quedar más remedio, que participar de un modo más activo en Yemen, especialmente si Arabia Saudí se lo solicita. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, Yemen es otro escenario de confusión alimentado por las revueltas árabes. Y además poniendo sobre la mesa actores que antes no tenían la enjundia que hoy tienen y que la tienen no en términos componedores y constructivos. Me estoy refiriendo evidentemente a Arabia Saudí, a Qatar y otros actores. Egipto tiene solera en términos de que es un Estado viejo y sus líderes, sean militares o civiles, son gente con mucha experiencia, que saben, digamos, que en el tablero regional cómo moverse en términos de prudencia y de defensa de los intereses de Egipto. Esto se aplica al caso de Yemen como se aplica al caso de Libia. En Libia los egipcios bombardearon después del asesinato de los 21 coptos, 20 egipcios y un ganés, pero no han pasado de eso. Hay quien cree ingenuamente que o Egipto o Argelia iban a resolver el problema de Libia, pero tanto Egipto como Argelia Argelia es más joven, pero también sus dirigentes son sensatos. Fuerzas expedicionarias a Libia, ni hablar. Y a Yemen tampoco. Yemen es un polvorín. Está en la península arábiga, muy cerca de Egipto, pero es asunto de los saudíes. Los saudíes pueden reclamar y pueden conseguir determinados apoyos y lo logran en una coalición ad hoc, de esas que no resuelven nada, pero que efectivamente pues, bombardean e incluso empiezan a poner tropas terrestres sobre el terreno. Ya los saudíes en las revueltas árabes entraron en Bahrein, porque aquellos chiíes estaban revolviéndose y poniendo en peligro el régimen, y están entrando en Yemen. Pero, insisto, Egipto se resistirá porque tiene además la capacidad de hacerlo. No es un país de cualquiera, sino que es Egipto. ¿Que pueda contribuir con medios aéreos? ¿Quién no lo hace hoy en día? ¿Quién no bombardea en el norte de Nigeria o en Libia o en Yemen? Pero otra cosa es enviar fuerzas expedicionarias. Yo me resisto a creerlo, aunque evidentemente, tal y como están las cosas, todo es posible. Gracias, profesor. Hablando un poco del futuro de Egipto. Recientemente la empresa italiana Eni ha descubierto un yacimiento gigantesco, al parecer, de gas offshore en el Mediterráneo, en las aguas territoriales egipcias. Parece ser que va a ser el yacimiento más grande de todo el Mediterráneo, pero tiene un problema, entre comillas. Parece ser que esa reserva, ese yacimiento, se extiende no solo desde Egipto, sino probablemente llega hasta Siria. Es decir, estamos hablando pasando por Israel, pasando por Líbano y pasando por Siria. Especialmente donde se ha hecho el descubrimiento está al límite de las aguas territoriales israelíes. ¿Esto va a ser una ventaja o va a ser una fuente de conflicto con Israel? Si es una ventaja, actualmente el Egipto está importando gas, pero puede convertirse en un exportador importantísimo de gas que, ojo, nos puede beneficiar enormemente a la Unión Europea. ¿Cómo ve usted la situación, coronel? Pues primero que decir que Egipto es un importador neto de gas en estos momentos, pero ha sido exportador. Correcto. Y de hecho una de las principales plantas de licuación de gas es una planta española, que está en Damietta, es decir, en el Mediterráneo. Ojalá, inshallah, que sí, que efectivamente el gas esté dentro de la zona, porque significará que esa planta volverá a funcionar y volverá a mandarnos ese gas licuado que nos dará una independencia estratégica, energética, adicional a la que tenemos. Dicho esto, entramos con el factor Israel. Egipto e Israel se pondrán de acuerdo, se tendrán que poner de acuerdo porque ya lo han estado antes. Egipto ha estado vendiendo a Israel gas a precio muy favorable y fue una de las cosas que realmente pues, se ha dicho o que se ha utilizado. De hecho, los primeros actos terroristas que se hicieron fueron contra el gasoducto. Estamos hablando de Sinaí y a partir de 2011-2013. El problema que hay fundamental es en la delimitación, pero no de esa enorme masa de gas, especialmente la delimitación entre el Líbano e Israel, porque allí sí que hay un punto exacto que donde los límites, dependiendo que se ponga 1 centímetro hacia un lado o 1 centímetro hacia el otro, significa que la mitad de los depósitos pasan a ser del Líbano y la otra mitad de Israel o viceversa. Israel quiere esos depósitos, el Líbano quiere esos depósitos, pero yo estoy convencido de que Israel
su prioridad, en cualquier caso, con el tiempo, será llegar o alcanzar unos acuerdos que permitan colaborar. Israel no está especialmente interesado en crear nuevas razones para recibir y tal, sino al contrario, tenemos algo en común, explotemos en común. Tiene razón, pero también yo plantearía que sabe usted que ahora hay tecnología suficiente como para hacer lo que se llama las explotaciones no solo en horizontal, sino también en vertical. Y esto ya está creando, por ejemplo, problemas importantes entre algunos países iberoamericanos. Pero efectivamente esperemos que lleguen a algún acuerdo y que no sea fuente de otro conflicto. Vamos a terminar con la última pregunta, que es de pura geopolítica. Profesor, estamos hablando de la relación de Egipto actualmente con Rusia. Efectivamente, como inicialmente Estados Unidos no había mostrado el apoyo a la dictadura, sí lo hizo el Moscú. De hecho, hace muy pocos días, el Al-Sisi ha hecho su cuarto viaje en 2 años a Moscú y han llegado a acuerdos importantísimos. Ya los tenían, pero fíjese que solamente, por ejemplo, el intercambio comercial, la balanza comercial, se ha multiplicado por 2, se va multiplicando por 2 en los 2 últimos años, y estamos hablando ya de más de 5.000 millones de dólares de intercambios. Rusia ha ofrecido, por ejemplo, que es una de las preguntas, modernizar todo el sistema de defensa antiaérea de Egipto, y habrá que preguntarse para qué y contra quién. Desde luego, contra grupos insurgentes y terroristas no va a ser. Yo espero que no volvamos a la época de Sadat, ya 1973. La otra parte es, también han alcanzado acuerdos para potenciar la energía nuclear, el desarrollo de la energía nuclear, con la sensibilidad que tiene actualmente el tema. Y por supuesto, Egipto, que es el mayor consumidor de grano del mundo, de cereales, pues ha llegado a acuerdos importantísimos también con Rusia, un exportador por excelencia de cereales. Quiere decir que la relación actualmente es íntima. ¿Hasta qué punto eso lo va a seguir permitiendo Estados Unidos? ¿Hasta qué punto lo va a seguir permitiendo Israel? ¿Qué significado tiene en verdad ese Rusia que está no solamente con Egipto, está incluso con algunos, incluso se habla ya de que con Arabia Saudí, un poco decepcionada con la política actual de Estados Unidos, con esa aproximación a Irán, que parece ser que se está acercando sobremanera a Rusia, que nunca la había hecho. Incluso con Irán, Rusia siempre ha tenido buenas relaciones, parece ser que todavía hoy en día las está potenciando aún más, pero es que se habla también incluso hasta con Jordania, que había sido, digamos, un coto norteamericano por excelencia. ¿Cómo ve usted esta situación en Egipto en particular y de Rusia en general en Oriente Medio? Bueno, la sociedad internacional muta como nunca antes, y en la región de Oriente Medio podemos encontrar los ejemplos para explicarlo. Los Estados Unidos siguen siendo la única superpotencia, pero en mutación en todas las dimensiones. Por supuesto, la energética ya hace que su mirada hacia Oriente Medio ya sea distinta, porque ya es autosuficiente en recursos, gracias al fracking, pero no solo eso, también digamos que Obama tiene otra forma de mirar y de actuar. La Federación de Rusia es heredera de una superpotencia, no va a conseguir ser una superpotencia, pero sí es una gran potencia. Y a pesar de las sanciones que se le apliquen y todo lo que nos podamos imaginar, que hay muchas cosas, sigue teniendo un peso específico en el mundo y además lo defiende. En este sentido, Putin, que vio con enorme recelo el proceso de las revueltas árabes, y que la interpretación no solo de Putin, sino de otros muchos, es que una mano oscura había maniobrado para desestabilizar estados y regiones enteras. Las revueltas árabes en Moscú, en Beijing, se veían no como aquí en Occidente, en términos angelicales de conquistas democráticas, sino de desmoronamiento de estados. Putin hoy en día tiene una política con mayúsculas en Oriente Medio, aunque lo que está de moda es decir eso de que Rusia se inhibe y que incluso abandona a Bashar al-Assad. Bueno, a los hechos nos remitimos. Siria ha sido la única verdadera aliada de la Unión Soviética ayer y de la Federación de Rusia hoy en el Mediterráneo, y lo va a seguir siendo. Y Egipto, que históricamente ha tenido una relación, pero luego parece que, y es verdad que en el contexto de la Guerra Fría basculó de Rusia hacia los Estados Unidos, Egipto es un gran país y Rusia así lo considera. Decía muy bien, Rusia, Irán, por supuesto, centrales nucleares,
Rusia-Turquía, la primera central nuclear de Turquía la van a construir los rusos. Y además Putin ya le dijo al sultán, el zar le dijo al sultán en diciembre pasado, que vosotros vais a ser nuestra vía de salida para la energía, ya que los occidentales nos ponen problemas. Entonces, la cuestión de si Egipto ha habido un golpe o eso es indiferente. Rusia no se, digamos que nos impone esas cortapisas que nosotros nos solemos imponer, aunque luego las cuestionemos, en términos del régimen con el que interactúa. Y evidentemente Egipto es un gran país, pero Rusia no solo es ambiciosa con respecto a Egipto, a Siria, a Turquía, a Irán, sino que efectivamente el abanico va mucho más lejos. ¿Por qué? Pues porque es una gran potencia y aunque algunos creen que está en declive, ellos saben muy bien priorizar. Seguridad y defensa en los presupuestos no se corta y desde luego en el pulso estratégico con los Estados Unidos y con Occidente nosotros no nos vamos a rendir. Muy brevemente ya para terminar. ¿Cree usted que podría llegar incluso Egipto a ofrecer Port Said, otro puerto importante, a Rusia para que estableciera una base, no solo pensando en que puede llegar a perder el Tartus en Siria, sino incluso para defender Tartus de una manera mucho más sólida, pensando en futuras desestabilizaciones aún mayores de la región? Bueno, aparte de que esto es ficción política, pero yo creo que ni Tartus ni Latakia los va a perder el régimen de Bashar al-Assad o lo va a perder Rusia, pensemos que en el marco de esa mutación, en el Mediterráneo Rusia sigue estando presente y de hecho la península de Crimea ahora es rusa y el Mar Negro es una prolongación del Mediterráneo. Pero no nos olvidemos que desde 2011 la flota china ya es visible en el Mediterráneo, cuando fueron a evacuar a sus 40.000 ciudadanos de Libia. En una operación perfecta. En una operación perfecta. Rusia en Port Said, por supuesto, pero no solo en Port Said, en todo lugar, porque además no olvidemos también que el batiburrillo de flotas que combaten a una piratería en declive en el Golfo de Adén ha permitido y permite esa visibilidad, no solo de unidades navales rusas que pueden tener facilidades en Port Said, sino que hemos visto el canal de Suez surcado por fragatas iraníes. Esa mutación nos permite ver cualquier cosa y evidentemente, aunque Egipto es aliado estratégico de los Estados Unidos, eso no quiere decir que el Estado egipcio y sus autoridades consideran que tienen cortapisas para diversificar sus relaciones. Pues como les había dicho al principio del programa, les íbamos a aportar datos, les íbamos a aportar análisis con los mejores especialistas, y ustedes han visto que efectivamente lo son, así lo han demostrado. Pero recuerden una vez más que el último análisis lo tienen que extraer ustedes mismos, no se dejen influir, no se dejen manipular, reciban información por muchísimas fuentes, porque como les digo, al final ustedes tienen que ser capaces de obtener su propio análisis, ser capaces de ser dueños de su propio pensamiento. Muchas gracias. Profesor. Muchas gracias, un placer. Coronel, un auténtico placer.